Saludos mis amados hermanos, los saludo con el corazón en la mano, dándole reconocimiento a Dios por el esfuerzo y el anhelo de cada uno de ustedes de estar aquí en esta transmisión en vivo. Que Dios los bendiga en esta hermosa hora. Los saludo a todos. Es una manera tan motivante saber que están ahí, listos para recibir la hermosa palabra del Señor. Mi hermanita Anita, mi hermanito Bernardo, Saris, que Dios los bendiga, un abrazo muy fuerte, y no sé cuántos más estén por ahí. Nuestra amada hermana Berta Rodríguez, un abrazo muy fuerte, un saludo muy afectuoso. Doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. A Dios sea la gloria. Así que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hay algunos que luego no sé. Nuestra hermana Claudia allá en Tepeji del Río, y varios de nuestros amados hermanos. A todos los quiero por igual. Que Dios los bendiga. Me entusiasma mucho saber que son gente fiel. Se imaginan si estuvieran aquí a mi alcance, yo creo que tendríamos culto las 24 horas del día con ustedes. Gloria a Dios por la vida de todos ustedes. Bien, mis amados hermanos, pues como siempre, no podemos hacer nada sin el Señor. No sabemos a dónde ir sin Él. No sabemos nada, simplemente lo único que sabemos es que somos gente muy necesitada de nuestro Dios. Les ruego que me acompañen a hacer una pequeña oración, invitando a nuestro Dios que Él venga a estar con nosotros para recibir su hermosa palabra. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, agradezco infinitamente, Señor Jesucristo, que tú eres un Dios único, exclusivo, singular, que llena nuestras expectativas por pequeñas que éstas sean. Quiero darte las gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos que ya están ahí, Señor, no desmañanándose, pero sí de alguna manera, Señor, privándose de algunas actividades con el propósito de oír tu hermosa palabra. Te ruego que tú seas la recompensa de cada uno de ellos, que tú traigas para sus vidas, Señor, lo mejor de tu corazón, y lo derrames, Señor Dios, en conocimiento, sabiduría, entendimiento y prudencia de tu nombre, para que ellos reciban, Señor Dios, tantas bendiciones que tú en realidad deseas que tu pueblo, que tu gente, que toda esta creación tuya reciba de parte tuya. Nosotros estamos aquí, mi Dios, aun cuando seamos un grupo muy pequeño, muy reducido, pero déjame decirte, Señor, que puedes contar con nosotros, que somos gente dispuesta a pelear en favor tuyo. Señor, gracias porque somos gente de espada, que estamos dispuestos a defender tu nombre, tu palabra. Señor, gracias porque nos has entrenado, Señor Dios, en todas las cosas. Padre Dios, ahora bendice por favor la vida de mis hermanos. Pon, Señor, tu gracia y tu bendición en todos y cada uno de ellos. Gracias, Padre eterno. Gracias. En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, 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 amén. Bueno, después de los saludos cariñosos, sinceros y de rigor, pues vamos a comenzar la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar buscando al Señor en esta hermosa hora. Bueno, pues déjenme ir un poquito más. Soy una persona muy impredecible, y no soy yo, es mi Dios. Donde Él se mueve, ahí voy detrás de Él. Así que vamos a ver un poquito más sobre el mensaje, sobre el tema, y espero que sea de grande bendición para todos nosotros el estar aquí en esta hora. Les estaba diciendo, estamos sobre nuestro estudio sobre Elías en el monte Horeb y el día del Pentecostés. Así que vamos a ir un poquito más al tema, aunque ayer no quiero decir que me salí del tema. Me gustó mucho lo que el Señor nos enseñó. Espero que también para ustedes haya sido una grande bendición, un tema bastante instructivo para nuestras vidas.
Así que ahora déjenme ir un poquito más a ver de qué manera el Señor, quiero saber por dónde va a caminar, si a la derecha o a la izquierda, o debo darme media vuelta porque ya está Él por acá. Bueno, veamos pues de cualquier manera el orden en el cual Dios hizo las cosas, de cómo debían de suceder. Por ejemplo, habíamos estado hablando ayer acerca de que en el Antiguo Testamento Él puso una pezuña hendida, que significa estar dividido. Y esto es muy importante, amados míos, porque la Biblia dice sobre Jesús que Él estaba separado de los pecadores. Pueden ustedes verlo en Hebreos 7:26. Fíjense que me gusta mucho ese versículo, por lo que yo quiero que vayan allá. Me gusta ese versículo. Ya lo había yo olvidado entre las muchas cosas que predico, pero este versículo me fascina, me gusta muchísimo. 7:26 del libro de Hebreos. Es un versículo maravilloso. Me gusta, me fascina este versículo, porque precisamente es lo que Dios quiere de la vida tuya y mía. Y fíjense una cosa, mis hermanos, vamos a leerlo primero, vamos a leerlo, y enseguida, pues como ustedes ya me conocen, trataré de explicarles bastantes cosas maravillosas de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Así que vamos a ver aquí. Dice la palabra de Dios, Hebreos 7:26. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos. Cómo me fascina este texto. Voy a volverlo a leer. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos. Hermanos, déjenme solamente, antes de hablar de mi Salvador, de mi Redentor, que es también el tuyo, déjenme decirles que ni siquiera, hablando de él así, tendríamos ni siquiera un Salvador si Dios no se hubiese dado a sí mismo, por así decirlo, o si no le hubiese dado una pezuña hendida en el hecho de que Él se dividiera a sí mismo y engendró al Hijo de Dios y lo dio a luz y lo verdadeó, lo llenó de verdad, lo verdadeó, lo cercó de su verdad. Si la palabra de Dios nos ha enseñado continuamente, mis hermanos, que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, luego entonces, ¿por qué lidiamos mucho con nuestros pensamientos, actitudes, acciones, sentimientos, emociones, para obedecer y cumplir con esta demanda que Dios nos hace? Sean como yo, dice el Señor Jesús, por así decirlo. Y sin embargo, amados míos, ¿por qué les digo que me gusta mucho este versículo? Déjenme expresarlo con 2 o 3 palabras. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en ser unos cristianos reales, verdaderos, si no estamos dispuestos a vivir una vida de separación? Vean ustedes el mundo entero. Espero no quedarme ahí porque inmediatamente empiezo a ilustrarles. Ayer en la tarde estuve muy ocupado con unas visitas que vinieron de lejos y casi toda la tarde, y estábamos platicando acerca, estas personas no viven aquí en México y vienen de lejos, y me decían, ¿qué está pasando en las iglesias, pastor, de acuerdo a su apreciación? Ustedes me conocen. Empecé a hablar con ellos y fue de pares, de horas, muchas horas, pero quedaron asombrados porque a pesar de que ven las cosas como están en el mundo espiritual, en el mundo religioso, como ustedes quieran, hagan de cuenta que estamos sufriendo. Si el cristiano no tiene abiertos sus ojos, empieza a sufrir una readaptación al sistema global, cristiano, mundial, en el que la gente va sufriendo una readaptación conforme van pasando los días, y vamos notando y vamos viendo
que estamos sufriendo un cambio en nuestra forma de vivir, pero no un cambio positivo, sino un cambio negativo bajo la lente de nuestro Dios. Así que empezamos a decir, como que ahora están sucediendo cambios en nuestra iglesia, pero déjenme ir directamente a las palabras, para que ustedes saben que uso palabras directas. Estamos readaptándonos a la mundanalidad en la que la iglesia está cayendo. Eso es todo. Se los digo con 2 o 3 palabras. Y como que vamos readaptándonos y vamos haciendo que nuestra mente vaya asimilando esas cosas. Y decimos, creo que es la nueva modalidad. Y para colmo de males, ¿verdad? Ni el ministro, ni el pastor, ni el líder hace nada por ponernos en alerta y volver a tomar el timón del barco y volverlo a enderezar. No, tal parece que él también está sufriendo esa readaptación, excepto aquellos que estén con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Mirando las cosas que están sucediendo y que no las va a consentir. Entonces, si estoy hablando del poder de separación, como vamos a ver mucho más adelante, el poder de separación, hermano, es lo que marca, señala la vida de un cristiano convertido, o sea, de un pecador convertido a Cristo. Su primera marca y señal es la separación ante las cosas del mundo, ante los placeres carnales de la carne sensual, separación a la gente chismosa, separación a la gente intrigosa, separación ante los hermanos mundanos que abundan en las iglesias, separación de esos amigos que solamente con sus palabras te llenan de incertidumbre y de tantos sinsabores, separación ante una iglesia que está viviendo en mundanalidad. Sepárate de ahí, no tienes nada que hacer ahí si de veras eres cristiano. Si tú no eres un cristiano real y verdadero, seguirás ahí metido en esas iglesias donde la mundanalidad ha hecho presa a todas las congregaciones. Amados, este texto necesitan aprendérselo de memoria, porque tal pontífice nos convenía. Oigan eso, nos convenía un pontífice de la medida, de la talla, de la calidad del Señor Jesucristo, haciendo un abismo de separación en consideración con los sacerdotes que habitaban y que vivían en los tiempos que Jesús estaba cuando vino Él a esta tierra. Sacerdotes corruptos, sacerdotes vendidos, sacerdotes que se daban al mejor postor, sacerdotes que vendían la verdad al mejor postor, sacerdotes corruptos teniendo una vida dual, una vida doble. Amados míos, por eso dice, tal pontífice nos convenía y estábamos esperando un pontífice que se diera a una vida total y absoluta de separación. Y creo, amados míos, creo que esta palabra nos viene a todos nosotros, porque somos gente, mis hermanos, con una dualidad de vida. Queremos recibir por un lado, con una mano, las cosas que vienen de Dios, y con otra mano queremos recibir lo que viene de Satán en cuanto a placeres, paseos, vacaciones corruptas. Amados, yo puedo asegurar una cosa: en este mundo hay todavía cosas que están al alcance de la vida de un cristiano sin que éste se corrompa, se llene de pecado, de maldad, de sensualidad, de fornicación, de adulterio, de idolatría, etc. Amados, el mismo Dios Todopoderoso tuvo que sufrir la cualidad, la capacidad de lo que representa una pezuña hendida. Si Dios el Padre no hubiera poseído también esa pezuña hendida, Él no se hubiera separado nunca de su amado Hijo. Pero vean ustedes que esta separación es total y absolutamente santa, perfecta, positiva. Era necesario que Jesús viniera al mundo para salvar a la humanidad. Dios el Padre tuvo que despojarse de Él, tuvo que
sufrir la separación, de decir, hijo mío, te amo, no hay otra cosa en los universos que yo ame que seas tú, Jesús. Pero necesitas ir al mundo y salvar a esa humanidad. Así que Jesús vino. También Él anhelaba regresar a esa unidad con el Padre. Cuando en el capítulo 17 de Juan Él decía, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de venir a este mundo. Que por el hecho de haber venido a este mundo no haya yo perdido mi lugar delante de ti. Padre, permíteme regresar otra vez ahí, a ese lugar de gloria. El Padre se lo concedió. La Biblia dice que hoy Él está sentado a la diestra de Dios el Padre, a causa de su obediencia, óiganme bien, a causa de su obediencia, a causa de su separación con el mundo, la carne y el diablo, aparte de por causa de su santidad, por causa de su entrega exclusiva al Padre, a causa de su resignación silenciosa ante el plan maestro de Dios, etc. Ganó un lugar que es todo lugar. Ganó el lugar más alto que alguien puede imaginar como ser humano. Jesús era un ser humano, en la imagen y forma de un ser humano. Y miren a dónde llegó. ¿A causa de qué? De su separación. Y si nosotros queremos irnos con el Señor, mis hermanos, si nosotros no queremos quedarnos aquí en este planeta Tierra, cuando Satanás venga con toda su fuerza por el permiso de Dios y tome posesión de este planeta Tierra, y Satanás sea el Señor, el amo y el dueño en este planeta Tierra junto con sus habitantes, si tú no quieres quedarte aquí cuando esto suceda, solamente ponte a pensar. Yo sé que luego no me responden, pero yo sé lo que están pensando. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Vivir una vida de separación. Vivir una vida total y absoluta de separación. No confundan las cosas del mundo con las cosas de Dios. Como me dijo una vez un joven, Dios todo lo hizo. ¿Quién puso en la tierra el peyote? ¿Quién puso la marihuana? ¿Quién puso todas esas hierbas que hierbas alucinógenas, que sirven para que nosotros nos droguemos? Les puedo decir una cosa, estoy seguro que no fue Dios. Estoy seguro que no fue Dios. No voy a llevarlos a la Biblia, pero de alguna manera, déjenme decirles esto. La palabra de Dios dice claramente, oigan bien, después de que el pecado embargó la tierra, y cuando el pecado llenó la tierra, la cubrió con esa, dígase así, figuradamente, ¿verdad? Como que una tinta negra, oscura, embargó la tierra llenándola de pecado. Dice la Biblia que entonces la tierra empezó a producir espinos y abrojos. ¿Cómo interpretarían ustedes los espinos y los abrojos? Como toda esa hierba mala, alucinógena, que el hombre consume. La tierra, por eso, hay mucho que hablar de eso, por eso la tierra va a ser purificada también, porque en cierta medida ha apoyado al pecado cuando éste ha sembrado sobre ella todo ese tipo de maldad y pecados y espinos y cardos. Así que, amados míos, estoy seguro que no fue Dios. Hay muchas cosas que están a nuestro alcance. Así que entonces, como vuelvo a repetirles, amados míos, nuestro Señor Dios el Padre tuvo que haber tenido también esa pezuña hendida, pues si no la hubiera tenido, Él no hubiera mandado a su Hijo. Pero Él tuvo que sufrir la separación de su Hijo. Así que, hermanos, acordémonos siempre de este asunto. Déjenme decirles, cuando les hablo de que Dios verdadeó a su Hijo, yo cito de Proverbios capítulo 8, y literalmente se traduce del idioma hebreo la palabra que es verdadeó. Hace tiempo, cuando la hermana Hicks nos daba esta palabra, ella decía, es una palabra que yo no sé ni cómo salió de mis labios, de mi corazón. Dice, debe de haber alguna procedencia. Dice, pero mientras lo investigamos, dice, estoy seguro que no existe en el diccionario, ¿verdad?, la palabra verdadear.
pero ella ha recibido cada día, bendito sea el Señor, más y más y más palabra. Así que ella dice, yo estoy tomando del libro de Proverbios esta palabra, porque en hebreo en realidad es verdadero. El Padre verdadeó al Hijo en el plan maestro y en su propósito de su voluntad, de su camino. Así que vean en Proverbios 8, 22 y 23, capítulo 8 de Proverbios, versículo 22 y 23. Déjenme mostrarles de cualquier manera aquí en el pizarrón este concepto. Y aun cuando no se alcance a ver, yo les voy a decir qué estoy escribiendo. Lo voy a dibujar un poquito grande para bienestar de ustedes. Ahora, aquí vemos, digamos, al Señor Jesús. Vemos al Señor Jesús. Luego arriba, por decirlo así, voy a escribirlo aquí, arriba de su cabeza estaba precisamente el plan maestro de Dios. Y aquí vemos el propósito de su voluntad del Padre, de la voluntad del Padre, de su voluntad. Así que lo que hizo el Padre fue cercar y verdadear al Hijo para que en todos sus caminos, como dice ahí en Proverbios, a ver, déjame ver si se ve, creo que sí, a ver si mis amados hermanos me dicen si se ve o no se ve. ¿Lo perciben o no lo perciben, mis hermanos, en el pizarrón? Nada más quiero que me den una pequeña respuesta, cualquiera de ellos. A ver, Periquito Sarmiento, ¿ya estás listo? ¿Estás viendo ahí lo que está en el pizarrón? A ver si ya te vienes rápido para que vayas a Lecaros. Bueno, a ver, no sé qué pasa ahí, pero bueno, a ver, déjenme checar yo aquí, porque me interesa mucho que vean este dibujito tan insípido. Se ve un poquito. A ver, arrima la cámara. Total, ¿cuál es el problema? No tenemos ningún problema. Como dice la hermana Hicks, no pagamos renta, no pagamos nada, así que ahí estamos. Ahora, déjenme mostrarles, gracias, hijo, ahí está, perfecto. Aquí estoy hablando con ustedes sobre este cuadro exterior. El cuadro exterior habla de la verdad de Dios. Por donde quiera que ustedes vean, pueden ustedes escribir una V, que es verdad, verdad, verdad y verdad. Ahí está la verdad de Dios, verdadeando Dios a su Hijo, al Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de Jesús. Así que ahí está siendo verdadeado, Él es Jesús. Por decirlo así, sobre la cabeza, y saben ustedes de qué habla la cabeza, habla de gobierno, de autoridad, de poder. Así que el gobierno y la autoridad y el poder que el Señor Jesucristo ejerció aquí en esta vida, dependía totalmente de su dedicación y consagración al plan maestro de Dios y al propósito de la voluntad de Dios. Con razón decía el apóstol Pablo a los hebreos, tal pontífice nos convenía, santo, justo, inocente, perfecto, etcétera, apartado de los pecadores, apartado del pecado. Amados míos, déjenme solamente mencionarles algo. Ya voy a ocupar un pedacito aquí del pizarrón, ya que veo que se ve bien. Vamos a volver a escribir aquí, voy a dibujar que este es el Señor Jesús. Si en un momento determinado voy a escribir, a dibujar aquí la balanza, si el Señor Jesús se hubiera apartado por un segundo, oigan eso, por un segundo de su vida, se hubiera salido de la cobertura, como lo ven aquí, toda la humanidad pasada, presente y futura,
nos hubiéramos perdido y no habría la más mínima ni remota esperanza de redención, de salvación, etc. Necesitábamos de Él. Necesitábamos de Él, pero que fuera como lo dice ahí en Hebreos 7:26, apartado de los pecadores. Y saben una cosa, amados y preciosos hermanos, y entre ellos me involucro yo, hay ocasiones en que esto se ha vuelto una vida giratoria en la que estamos aquí y estamos de regreso. Cuando sentimos, como dicen, pasos en la azotea, regresamos nuevamente, volvemos a ponernos bajo la cobertura del plan maestro y de su propósito y empezamos a regresar, y una vez que ya nos recuperamos, volvemos a salir, volvemos a regresar, volvemos a salir, volvemos a regresar, y así es la vida del cristiano, del creyente actualmente en estos tiempos. Amados míos, no conviene así. No conviene tal cosa. El Señor Jesús, hermano, vuelvo a repetirles, si tan solo Él se hubiera salido de esa cobertura por un segundo de su vida, toda la humanidad pasada, presente y futura se hubiera perdido. Ahora, gracias Dios. Ahora, ¿cómo crees tú que puedas vivir en justicia, en santidad, en apartamiento, cuando tú te mantienes viviendo una vida dual? Una vida dual. ¿Cómo puede ser posible, mis hermanos? Entonces, ¿pueden ahora darse cuenta? Necesitamos vivir en consagración, en dedicación delante de Dios. Y aunque el pecado se te presente en bandeja de oro o de plata, y el mundo te sea dado envuelto para regalo con todos sus placeres y todo aquello, ¿qué tienes tú que hacer? Rechazarlo. Rechazar el mundo, el diablo y la carne. Una de las personas que yo más admiro en un momento determinado son las mujeres, porque las mujeres pueden soportar más la tentación del pecado, la tentación de hombres inicuos que les ofrecen su cuerpo podrido y putrefacto. Las mujeres son otra cosa. Ahora, hay excepciones, pero no voy a hablar de esas excepciones. Estoy hablando de mujeres verdaderas, temerosas, como la describe el libro de Proverbios 30 o 31, no me acuerdo ahorita rápido. Entonces hablamos de la mujer virtuosa, y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién hallará una mujer virtuosa? Porque ella sobrepuja el valor de las piedras preciosas, etcétera, etcétera. Bueno, también hay hombres que guardan su dignidad de hombre, hay hombres que guardan su dignidad de hombre para comportarse como tales. También hay excepciones. Así que todo el mundo, vean ustedes, Dios nos llama a vivir una vida de separación, dedicación y consagración. Y déjenme repetir algo que dije al principio, porque esa es la moraleja del asunto. No puede haber cristiano que se diga ser cristiano, ni mucho menos que proclame ser nacido de nuevo, si no vive en separación, consagración, santidad, dedicación a Dios. No puede ser, mi hermano. Va a ser un cristiano hipócrita, falso, totalmente falso. Así que entonces, amados míos, el Hijo de Dios era el comienzo de su camino o su plan maestro. Dios se separó a sí mismo. Luego Él le dijo a Israel en tantas palabras: quiero que ustedes también sean una pezuña hendida. No coman ningún animal que no mastique un bolo alimenticio y tenga una pezuña hendida. No coman ninguno de esos animales. En otras palabras, amados míos, Dios quiere que seamos separados de nuestro caminar. Amados, Dios quiere que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, vivamos una vida de separación,
Se acabaron las mujeres, se acabaron el alcohol, se acabó el vino, se acabó la droga, se acabó el andar en los cines, se acabó el andar en la fiestecita nocturna, se acabó el meternos a un bar, por mucho que afuera diga bar familiar, se acabó todo eso, hermanos. Se acabó el andar trinqueteando a la gente, se terminó todo eso de andar sableando a la gente, robarles y tantas cosas. Si de veras eres un cristiano convertido a Cristo, y mucho más si eres nacido de nuevo. Así que, hermano, cuando tú eres cristiano, se acabó